capítulo 21, hermanos. Capítulo 21. Y como marca ahí en el boletín, vamos a leer los versículos 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Vamos a leerlo en forma alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el siguiente y nos unimos en el 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo: apacienta mis ovejas. Juntos, hermanos, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios a cargo de nuestro pastor, el presbítero Víctor González Esparza. El tipo de amor que Dios pide. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios para este tiempo. Señor, agradecemos el que nos permitas estar aquí en tu casa dándote la honra y la gloria que te mereces. Ahora vamos a reflexionar en tu palabra y queremos pedirte que nos hables a través de ella, que estemos atentos a lo que nos tienes que decir, pero como tú mismo lo has dicho, que no seamos solamente oidores, sino sobre todo hacedores de tu palabra. Señor, que estemos atentos a todo lo que tienes que decirnos, que no haya nada que nos interrumpa y que podamos, Señor, sacar una bendición de esto. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en la mañana nuestro hermano Octavio nos hablaba acerca del amor. Y otro poquito, y créanme, otro poquito, y le digo: hermano, ya no le siga porque me va a quitar el mensaje de al rato, ¿sí? Porque está muy relacionado. Obviamente en otro sentido, pero aún así empezamos a hablar de ese tema que es el amor. Y hermanos, ese tema es uno de los más distorsionados hoy en día y sabemos la razón. El corazón pervertido del hombre ha llevado a tener conceptos que no son los adecuados con respecto al amor. Tenemos que decir, hermanos, por principio de cuentas, que el amor es una decisión. Lo veíamos en la mañana precisamente. ¿Por qué? Lo vemos en términos de Dios. Dios decidió amarnos, ¿sí? Dios quiso amarnos y lo manifestó desde el momento en que creó todas las cosas. Es más, desde antes, desde que empezó a proyectar todo lo que iba a hacer, ya desde ese momento había decidido amarnos. Y más porque si vamos a lo que nos dice el apóstol Pablo allá en Efesios, ¿desde cuándo nos escogió Dios, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, en pocas palabras, desde la eternidad. Él ya sabía todo lo que iba a suceder desde la eternidad. ¿Cuánto tiempo pasaría desde que Él decidió crear todo hasta que lo hizo? No lo sabemos. En términos del tiempo no lo podemos establecer una pauta, porque hay que recordar que el tiempo de Dios es completamente diferente a nuestro tiempo. En términos de los idiomas originales, cuando se habla del tiempo de Dios, se habla del kairos.
Y cuando se habla de nuestro tiempo, se habla del cronos. Dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el cronos para nosotros es la división de nuestra vida en etapas, a las cuales les hemos llamado meses, años, semanas, días, horas, minutos, segundos, y ya inclusive los segundos están divididos todavía en microsegundos y no sé qué tantas cosas. Pero hermanos, para nosotros, al final de cuentas, el tiempo es una limitante. Estamos limitados por el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en las mañanas. Todos tenemos orgánicamente ya una hora establecida para despertarnos. ¿Y qué decimos? Otro ratito. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ese otro ratito? Que no se convierte en un ratito, sino es un ratote. Y cuando nos damos cuenta, ya se nos hizo tarde para todo lo que teníamos que hacer durante el día. Y empezamos a andar a las carreras. ¿Y qué es lo que produce andar a las carreras, hermanos? Otro ratito. No, hermano, ojalá fuera así. No, empieza a producir estrés en nosotros, empieza a producir preocupación, angustia, y se dan cuenta, hermanos, que cuando más estamos en esa situación, las cosas nos salen mal. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo necesario para todo. Nos olvidamos que en términos del cronos, Salomón nos dijo que cada cosa, cada evento tiene su lugar, ¿sí? Todo tiene su tiempo y nos empieza a dar algunos ejemplos, ¿sí? Tiempo para nacer, para morir, para amar, para odiar, para llorar, para reír, para gozarnos, para sufrir, para todo hay tiempo. Y así lo dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero en el caso de Dios es totalmente diferente, hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo a Dios no lo limita. Al contrario, es la plenitud del ser de Dios. Y entonces en ese sentido, hermanos, pues todo está, les decía, establecido desde antes de la fundación del mundo, todo está establecido desde la eternidad, pero todo está basado en esa decisión del amor que Dios nos tiene. Juan lo señala ahí en su primera carta, capítulo 4, versículo 7 en adelante. La afirmación enfática en ese sentido. Dios es amor. ¿Sí? Pablo lo retoma allá en la primera carta a los Corintios cuando al final, versículo 13 va a decir, hay tres cosas que están ahí como importantes, la fe, la esperanza y el amor. Pero de todas ellas, la más importante es el amor. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo, hermanos? Si analizamos rápidamente la fe, ¿qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hermanos, la fe se va a terminar cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión. ¿Por qué? Porque ya no vamos a esperar nada. Ya va a estar Jesús con nosotros, nos va a llevar a su reino y ya no hay que esperar. Ya no tenemos una esperanza de que las cosas van a ser seguras porque va a venir y Él nos va a garantizar todo. Se termina. Obviamente la esperanza también se va a terminar, pero el amor no se termina. Por eso, hermanos, tendríamos que dejar sentadas las bases en nuestras relaciones como personas de que el amor no se acaba. Hay parejas que dicen, me divorcio porque el amor se acabó. No, porque hay un malentendido acerca de este concepto. Y fue lo que pasó en el caso de Pedro. Miren, hermanos, este pasaje que hemos leído normalmente se toma en términos ministeriales. ¿Por qué? Porque muchos le dan el énfasis a apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. No lo vamos a tomar en ese sentido, ¿sí? Para que no vayan a decir, ay, el pastor quiere que todos estemos en el ministerio. No, hermanos. Vamos a poner el énfasis en las tres preguntas que hace Jesús y en las respuestas que da Pedro. Y fíjense cómo inicia el Señor Jesús la conversación. Primero dice, cuando comieron. Sí, ya comieron, ya están satisfechos, están tranquilos, y nuestro dicho muy popular mexicano dice que panza llena, corazón contento, todos contentos. Y viene Jesús, ay Jesús, ¿cómo se te ocurre? Pero era necesario hacerlo. ¿Cómo se dirige? Hacia Pedro. Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. A cualquiera se nos pasaría esta forma en la que Jesús se dirige a Pedro, pero hermanos, Jesús está refiriéndose a ese Pedro antiguo, ¿sí? A partir de aquí se está refiriendo a ese Pedro anterior. Y hay que pensar en Pedro, hermanos, ¿cómo era Pedro?
un hombre impulsivo, un hombre que no pensaba las cosas, arrebatado, un hombre que hay que hacer esto, lo hago, aunque no supiera para qué, pero también un hombre cobarde. ¿Qué pasó cuando estaba ahí en el patio del templo y estaba ahí con la hoguera? Es que ese es de aquel, es seguidor de aquel. ¿Mantuvo su fidelidad al Señor, hermanos? Lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces los negó. Hay quien dice que las 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro en este momento tiene que ver con esas 3 ocasiones en que Pedro lo negó. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí lo que Jesús quiere hacer es primero confrontar a Pedro con su situación personal. ¿Cómo te encuentras, Pedro? Porque en varias ocasiones tú me dijiste: Señor, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Señor, lo que tenga que sufrir, así como tú lo sufres, yo lo voy a sufrir. Y en este momento Jesús le está diciendo en pocas palabras a Pedro: Pedro, ¿estás seguro de que lo que me dijiste anteriormente lo vas a reiterar en este momento? Y aquí, hermanos, tendríamos que pensar en nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, hermanos? ¿Cuánto tiempo llevamos? No me lo digan para que no se expongan. Híjoles, ¿qué van a decir si digo que nada más tengo 5 años como creyente en Jesucristo? ¿Qué me van a decir? No, cada quien sabe su propio tiempo de conocer al Señor. Díganme, hermanos, cuando recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, vivieron una situación emocional y espiritual, que la pregunta es, hoy en día, ¿es la misma que ese momento cuando recibieron a Jesucristo como su Salvador personal, hermanos? ¿Es la misma a lo mejor con esa intensidad con la que recibieron a Jesucristo y a lo mejor querían decírselo a todo mundo? Querían platicarles de ese nuevo nacimiento, querían platicarles de esa experiencia de la redención que estaban recibiendo en ese momento. ¿Se acuerdan de ese primer amor del que habla Juan en Apocalipsis? Ese primer amor que les hacía decir: no importa lo que haya que hacer, no importa el tiempo que tengamos que invertir, no importa a dónde tengamos que ir. Lo platicábamos mi esposa y yo, lo comentábamos en la mañana, porque ayer el consejero de la Unión, hablando de la historia de la Unión precisamente, decía: es que nos hemos olvidado de todos los esfuerzos que hicieron muchas mujeres anteriormente. Y decía, obviamente sí las mujeres, pero también los varones. ¿Por qué? Porque a cuántos no nos tocó, y ahí sí me incluyo, hermanos, no es bueno a veces incluirse, pero sí lo digo porque fue parte de mi experiencia ministerial, caminar 2 horas por el cerro, ¿sí?, para llegar a la congregación. En tiempo de secas llegábamos todos polvientos, yo ya les había comentado, y en tiempo de aguas todos enlodados. Pero lo más maravilloso, le decía a mi esposa, los cultos eran los sábados en la noche, y salía uno y veía uno las lucecitas a lo lejos, por un lado, por otro lado, lucecitas que se venían acercando. Eran los hermanos que venían también de diferentes lugares allá, y a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, donde está el santuario de la mariposa monarca, allá en Angangueo. Porque yo les estoy hablando del lugar, el lugar es Nicolás Romero, pero más popularmente se conoce como la Cañada del Muerto. Y yo creo que muchos de ustedes conocen ese lugar así, como la Cañada del Muerto, ¿sí? El hermano Moy ya se acordó. Y dígame sí o no, había que subir caminando. No había manera de que un transporte llegara hasta allá arriba por las condiciones del camino, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora, hermanos? ¿Qué pasa ahora con todas las comodidades que tenemos? Ya no necesitamos ir caminando de nuestra casa al templo. Ya tenemos unos vehículos, otros tenemos el medio de transporte público. Hay la manera de llegar. Ya no es como antes, donde había que ir al río a bañarse para prepararse para ir a la casa de nuestro Señor, que a veces decía uno, no le convenía a uno ir al río porque entre la distancia del río a la casa ya uno se empolvaba. Pero cuando menos decía uno, voy limpio al templo. Hoy no, hoy nada más abrimos una llave y sale el agua a la temperatura que deseemos. Hoy tenemos comodidades. ¿Y qué ha sido de nuestra vida como creyentes en Jesucristo, hermanos? Recordemos, hermanos, lo que éramos antes, porque es lo que está haciendo Jesús con Pedro, le está recordando eso que él era.
Pero aquí es donde viene la confrontación. Primera pregunta, ¿me amas más que estos? ¿A quién se refiere cuando dice estos? Hay quienes dicen que se refería a los discípulos. Hay quienes dicen que se refería a la pesca, a los pescados, porque Pedro ya se había regresado para pescar. Hermanos, sea como sea, ya sea el amor hacia los discípulos o el amor hacia su trabajo, la pregunta es crucial. ¿Me amas más que estos? La respuesta de Pedro en nuestras traducciones de la Reina Valera dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Para nosotros, hermanos, si lo tomamos así tal y como está, y por lo que viene en el texto más adelante, primero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Pedro le contesta 3 veces me amas y Jesús insiste en la pregunta? ¿Qué no se supone que con la primera respuesta que dio Pedro, Jesús hubiera dicho: ah, Pedro, qué bueno que me amas, pues entonces adelante? Pero no, ¿por qué insiste Jesús? La respuesta, hermanos, la tenemos en el original de este texto. Cuando Jesús le pregunta ¿me amas?, está utilizando el verbo agapao, ¿sí? Es decir, ese amor total de entrega completa y absoluta al otro. Ese amor que Dios manifestó hacia nosotros entregando a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. De ese tipo de amor el Señor Jesús le está cuestionando a Pedro. Y Pedro responde, en el original griego lo encontramos con el término que se utiliza para fileo, es decir, el amor filial. En pocas palabras, si hiciéramos una transliteración, Jesús le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te quiero. No te amo, te quiero. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre decir te amo y decir te quiero. Hermanas, cuando sus esposos les dicen te quiero, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten bien de que les digan te quiero? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esperan que les digan te amo, esperan que le digas: mira, mi amor, yo siento por ti algo que me lleva a entregarme, que me llega a darme por completo, porque ese te quiero implica compromiso, hermanas. ¿O lo ven como un compromiso? No, no lo ven como un compromiso, lo ven algo así como que, oye, pues querer, puedes querer a la planta, puedes querer a la mascota, puedes querer a cualquiera, ¿sí? Lo que sea, lo puedes llegar a querer. Y es ahí entonces, hermanos, donde nosotros le vamos a encontrar sentido a estas preguntas y las respuestas tanto de Jesús como de Pedro. Pedro estaba reconociendo en este momento que no era digno de que Jesús estuviera con él, porque le falló. Pedro reconoció que le falló al maestro. Y le falló cuando más lo necesitaba, que era cuando tenía que haber dicho: sí, yo soy discípulo de él, yo soy seguidor de él y aquí estoy para dar la cara por él. En ese compromiso que Pedro hubiera tenido, se hubiera mantenido cerca de Jesús en la cruz. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los otros discípulos cuando estaban crucificando a Jesús, hermanos? Escondidos. Solamente uno, dice el texto, que estaba ahí, que era Juan, y que Jesús tuvo un diálogo con él, ¿sí? Vuelve la segunda ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes, y aquí vamos a utilizar el término correcto, tú sabes que te amo. En el caso de Pedro, hermanos, hasta aquí todavía no hay un compromiso de Pedro con su Señor. No lo hay. No se quiere comprometer todavía porque sabe que es indigno de estar con el Señor. Pero la tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, Jesús va a cambiar la forma de dirigirse a Pedro. ¿Me quieres? Y Pedro, por eso dice el texto, se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? No porque le dijera, estuviera insistiendo, sino porque ahora se la cambió. Bueno, Pedro, está bien, no me amas como yo espero que me ames, pero bueno, cuando menos me quieres, cuando menos sientes algo por mí. Y Pedro se entristece de que Jesús hubiera cambiado la manera de dirigirse a él y le dice: Señor,
Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Fíjense, hermanos, la forma en la que Jesús está actuando y la forma en la que Pedro está respondiendo. Todavía no se quiere comprometer. Las palabras del versículo 18 también son particularmente especiales. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerto había de glorificar a Dios. ¿Recuerdan cómo murió Pedro? Crucificado. Pero Pedro se dio cuenta de que nadie podía igualar a Jesús y pidió ser crucificado de cabeza. Y hermanos, aquí es donde nosotros tenemos, pensando en este texto, tenemos que pensar en qué tipo de amor es el que nos está pidiendo el Señor. Si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Pedro y el Señor Jesús nos preguntara, cada quien póngase aquí su nombre. Yo en mi caso tendría que decir Víctor. Jesús me estaría diciendo, Víctor, ¿me amas? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Nuestra respuesta va a ser, Señor, ¿te amo? ¿O va a ser, Señor, te quiero? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta, hermanos? Y aquí es donde tiene que empezar la reflexión, hermanos, porque no nos podemos engañar pensando que amamos a Dios cuando en realidad solamente lo queremos. ¿Por qué? Porque amar a Dios, hermanos, implica muchas cosas que a lo mejor a nosotros ni nos van a convenir o no las vamos a querer hacer, o bueno, nos va a dar tanto pesar que mejor no le vamos a querer entrar a lo que Dios nos está pidiendo. La semana pasada hablábamos con lo que decía el apóstol Pablo de que debemos dejar atrás todo lo que hemos hecho y seguir adelante. Pero hermanos, también en ese dejar atrás lo que hemos hecho, tendríamos que considerar todas aquellas cosas que no hemos hecho y que tendríamos que hacer. El Señor Jesús recuerda el más grande de los mandamientos cuando dice, amarás al Señor tu Dios. Pero vean cómo lo dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero hermanos, la pregunta está entonces, ¿realmente amamos a Dios como Él nos está pidiendo que lo amemos? ¿O nos engañamos diciéndole, Señor, tú sabes que te quiero? ¿Será que nos cueste trabajo amar a Dios como nos está pidiendo, hermanos? ¿Será que nos esté costando trabajo el poder cumplir sus mandamientos? Porque el Señor Jesús lo dijo, el que me ama tiene que guardar mis mandamientos. El que ama a Dios tiene que guardar los mandamientos. ¿Cuál es la segunda parte de ese gran mandamiento que expresa Jesús, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente amamos a nuestro prójimo, hermanos? ¿Realmente tenemos esa capacidad que Dios nos está pidiendo de amar al prójimo o solamente lo estamos queriendo? Dice ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Realmente me amo a mí mismo o solamente me quiero? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque, y en la mañana lo comentábamos también, hay cosas que nos lastiman. Porque nos dijeron, porque nos hicieron y nos lastiman. Y muchas veces, hermanos, no nos amamos, simplemente nos queremos porque dejamos que esas cosas que nos lastiman estén ahí en nuestro corazón, taladrándonos. Y solamente nos queremos porque si nos amáramos, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Sanar esas circunstancias que nos están lastimando. Realmente, hermanos, nuestro corazón ha sanado de tal manera que podamos decir, Señor, ¿tú sabes que te amo? ¿O todavía estará en esas circunstancias de Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Lo que nos pide el Señor, hermanos, puede ser complicado para nosotros, porque implica el quitar todas esas cosas que hay en nuestra vida, que hay en nuestro corazón y que interfieren con nuestra relación con el Señor. Y Jesús nos está preguntando en esta tarde, ¿me amas más que estos? ¿Qué le vamos a responder, hermanos?
Y acuérdense que el Señor conoce nuestros corazones. Y el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El Señor Jesús decía, cuando vayas al templo, al santuario con tu ofrenda, si en ese momento recuerdas que tienes algo contra tu hermano o que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, arréglate con él y entonces después ven y ofrece lo que tienes que ofrecer. De nada sirve, hermanos, que nosotros estemos aquí aparentando una vida de santidad si nuestro corazón está herido, está lastimado y nosotros no hacemos absolutamente nada por solucionar todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos daña. Ojalá que la respuesta que le demos a Jesús a esta pregunta sea, Señor, tú sabes que te amo, y que no sea, Señor, tú sabes que te quiero. Cuando nosotros hayamos entendido y comprendido esto, entonces el Señor nos va a decir lo que le dijo a Pedro al final. Dicho esto, añadió, sígueme. Y entonces sí, hermanos, podremos decir que estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo. Que el Señor nos bendiga.